Nuestro Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por esta tarde, noche, que nos hayas traído con bien aquí nuevamente a este lugar para continuar nuestro estudio, nuestra capacitación. Prepara nuestro corazón, Señor, nuestra mente para recibir tu enseñanza de esta tarde, Señor. Trae con bien a nuestros hermanos, hermanas que aún faltan por llegar. Señor, el tráfico está terrible, Señor, pero tú los traerás con bien. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces seguimos viendo este archienemigo tremendo, nuestro verdadero enemigo mortal, Satanás. Vea, como ya vimos ahí en 1 Pedro 5. Veamos para recordar un poquito lo que hemos estado viendo aquí en 1 Pedro 5. Dice ahí en 1 Pedro 5, 8 y 9. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, por cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es. También en textos anteriores, ¿verdad? El apóstol Pedro exhorta ahí a los cristianos que pongan su confianza en Dios y tener bajo control y rienda firme todos sus sentidos. Entonces ya en otras partes de su carta, el mismo apóstol aconseja a sus lectores a tener dominio propio. Ahí en el capítulo 1, versículo 13, ahí nos dice Pedro, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También más adelante, aquí en el 4:7, el mismo Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, dice, y velad en oración. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo también exhorta también a estar alerta, es decir, a permanecer en un estado de vigilancia. Allí en 1 Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5:6, donde dice, por tanto no durmamos, dice ahí Pablo, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, dice, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es una exhortación de Pablo también, al igual que Pedro. Entonces la advertencia de Pedro ahí en el capítulo 5, 8 y 9 que leyó nuestro hermano es clara y fuerte. Dice, sed sobrios y permanecer alertas. Es decir, estar en guardia, es como debemos andar en guardia. Pero ¿por qué nos dice Pedro eso? Bueno, los cristianos debemos estar siempre en guardia, ¿verdad? Contra fuerzas, tanto externas como internas, que intentan pues llevarnos al pecado y destruirnos. Por eso que Pedro nos dice que estemos atentos. Y estas fuerzas obviamente se originan
en el principal adversario que tenemos, y este es Satanás. Satanás muchas veces pensamos, y tal vez también los destinatarios de esta carta, que debemos de cuidarnos de la gente que nos rodea. Sin embargo, Pedro va más allá, recordando ahí que Jesús una vez le dijo a Pedro, precisamente ahí en Lucas 22:31, que veíamos ayer, donde le dice ahí en Lucas 22:31, Simón, Simón, y aquí Satanás dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Recuerdan que leímos ese pasaje. Esa misma noche Pedro falló, ¿verdad?, en la prueba, negó a su Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque no oró, por no haber orado ni velado. En aquella ocasión Pedro estaba también en medio de personas hostiles y amenazantes que lo acusaban, pero mostró cobardía y cayó. Sin embargo, los enemigos no eran los hombres, sino que había caído en una trampa del diablo. Vean ahí Mateo 26, versículo 41. Donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces seguramente Pedro no hizo, o más bien hizo caso omiso a esas palabras, no oró y se debilitó y cayó. Como puede pasarle a cualquiera de nosotros, ¿no?, si nos descuidamos. Satanás es el adversario que nos acusa, es el adversario que acusa al cristiano ante la presencia de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra una vívida ilustración de cómo Satanás es el acusador cuando acusa al sumo sacerdote Josué, cuyas vestiduras sucias Dios las cambió por limpias y reprendió a Satanás. Vean ahí Zacarías 3, del 1 al 5. El 4. Sí. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras libres, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hasta el 5, ¿no? Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba limpio. Entonces también vean ahí en Job 1:6 y Apocalipsis 12:10. Ahí en Job 1:6, cuando vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, ¿no? ¿Qué dice ahí Job 1:6? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y el 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, hijo, de rodear la tierra y andar por ella. Andaba ahí rondando. En Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusó
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Está lo que el destino final de este acusador, ¿no? Lo que le va a suceder. Entonces vemos que pues Satanás es el príncipe que gobierna este mundo, como dice ahí en Juan 12:31, en Juan 14:30 y 16:11. Su residencia está en la tierra y él anda libremente de un lugar a otro. Dice ahí en Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás no solamente entonces vemos que controla el mundo, sino que también es un calumniador que transforma la verdad en mentira. Él difama a Dios y también al ser humano. Pone en enemistad a una persona contra otra, socava o debilita la fe del cristiano en Dios y pondrá todo obstáculo para que nosotros no cumplamos la ley de Dios. Siempre está ahí rondando, viendo, como dice Pedro, el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Como león rugiente. En toda la Biblia solo Pedro describe a Satanás como un león rugiente, al acecho. La palabra griega aquí que se traduce diablo significa calumniador, lo cual significa que es un enemigo malicioso, que ultraja, que maldice a los cristianos. Siempre se mantiene activo y busca oportunidades para acosarnos con tentación, con persecución, con desánimo. Todo esto puede tener él victoria sobre nosotros si no estamos atentos, como ya vimos las exhortaciones tanto de Pedro como de Pablo. Entonces vemos que esta comparación nos hace que recordemos también el Salmo 22:13 y el Salmo 104:21 y Ezequiel 22:25. Veamos esos pasajes que dicen Salmo 22:13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Como león rapaz y rugiente. En el Salmo 104:21. Los sencillos rugen tras la presa para buscar Su comida. En Ezequiel 22:25 dice que hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente, ¿verdad? Que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Entonces, por eso Pedro dice que es como un león rugiente, es el diablo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si no fuera por la protección de Dios, esta descripción de buscando a quien devorar, esta descripción de Satanás, entonces causaría terror en nuestro corazón, pues no tendríamos salvación alguna contra este adversario aterrador. Entonces seríamos víctimas destrozadas sin misericordia. Pedro, vemos que fundamenta su exhortación en su propia experiencia. Satanás busca a los que no le consideran peligroso como adversario y no reconocen su poder. Busca a los autosuficientes, ¿no? A los que se creen autosuficientes, a los que con sobriedad y que no velan en oración. Pero nosotros como cristianos tenemos la protección de la armadura espiritual que se menciona ahí en Efesios 6, del 11 al 18. Entonces, cuando estamos totalmente equipados,
el demonio es incapaz de penetrar esta armadura. Por otro lado, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos a orar, como dice ahí en Mateo 6:13, dice, líbranos del mal, líbranos del mal. Eso es lo que tenemos que clamar y pedir a Dios. Y Dios declara que la derrota de Satanás es por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues ahí lo dice en Apocalipsis 12:11, que es vencido por medio de la sangre del Cordero. Dice ahí en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces Satanás es derrotado por medio de la sangre del Cordero. Nosotros estamos protegidos por medio de esta sangre. Entonces la resistencia que nosotros debemos poner es la fe. Es la fe, la poderosa mano de Dios es nuestra única esperanza. Traigamos entonces al Señor toda ansiedad, toda debilidad, como dice Pedro ahí en el capítulo 5, versículo 7, que traigamos a Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra debilidad, pues solo Él es más poderoso que el diablo. Entonces un motivo que debe animarnos es que como cristianos, como hijos de Dios, no estamos solos. No estamos solos. Los padecimientos y trampas que el diablo pone, los podemos contraatacar. ¿Cómo? Con fe. Con fe, obediencia, santidad y seguridad en Dios. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escuchen aquí lo que Martín Lutero escribió con respecto a los ataques de Satanás. Él escribió lo siguiente, dice, aunque estén demonios 1000 a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Martín Lutero. Ahí en el versículo 5 de Pedro, 1 de Pedro 5, dice, al cual resistid firmes en la fe. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero la pregunta aquí que podría surgir es ¿cómo debemos resistir al diablo? Bueno, Pedro aquí nos lo dice, manteniéndonos firmes en la fe, precisamente, manteniéndonos firmes en la fe. Y aquí la palabra griega que se usa para firmes se puede traducir sólidos, sólidos, es decir, inconmovible en tu fe. Así es como te debes de permanecer, así es como debes de resistir al diablo, inconmovible en tu fe, manteniéndote firme en la fe. Resistir, este es un término militar que nos habla de tomar una posición firme contra el enemigo. Entonces debemos estar firmes contra nuestro enemigo infernal, permaneciendo firmes en la fe. Esto son términos como de una batalla, ¿no? Como que estamos en una batalla. Y efectivamente es una batalla en la que estamos contra este enemigo. Esto nos habla de pureza tanto en la doctrina como en la conducta, permaneciendo firmes en la fe. Nos habla de pureza tanto en la doctrina como en la conducta. Entonces, ¿deseas estar firme en la fe? Desecha la maldad. Aléjate de ella y acércate a Dios. Cuando Satanás o los deseos carnales te tienten,
resístelos. Ya vimos cómo. Resístelos, y luego dice, sabiendo que nuestros hermanos, dice Pedro, en todo el mundo están pasando las mismas pruebas y tentaciones. Esto debe animarnos, pues no estamos solos, no somos los únicos. Las trampas y sufrimientos que el diablo nos pone son los mismos en todo el mundo y son parte de la vida cristiana. Debemos de recordar que estos padecimientos solo son por un poco de tiempo, nada más. Son por un poco de tiempo. Es muy significativo que Pedro haya terminado esta carta con estas instrucciones sobre Satanás. Pablo hizo lo mismo ahí en la carta a los Efesios. Termina con Efesios 6, del 10 al 20. Entonces ambos apóstoles definen deberes muy importantes y difíciles para nosotros como cristianos, pero son obligaciones que si las cumplimos, frustrarán los propósitos del diablo y nos fortalecerán como iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, hermanas, no subestimemos el poder de Satanás. No subestimemos el poder de Satanás para hacernos caer en pecado. Por algo estos grandes hombres de Dios, Pedro y Pablo, lo advierten con tanta pasión. Entonces nuestro deber es estar firmes en la fe y armados con la armadura que solo Dios puede darnos, que es la que se describe precisamente ahí en Efesios 6:10. También el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, hermanas, al resistir al diablo no es un asunto de hablarle o reprenderle, ¿no? La Biblia describe claramente la armadura que hemos de usar en la batalla, la cual consiste en provisiones divinas sobre las cuales debemos de descansar. Como mencionábamos en Efesios 6:11 al 13, Pablo nos lo dice de esta manera. Ahí en Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toda la armadura, debemos de tomar toda la armadura. Esto significa que cada pieza es esencial. En los versículos 14 y 17 de aquí de Efesios 6 encontramos una lista del equipo de combate que el Espíritu Santo nos entrega a cada quien en el momento de la salvación. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Todos y cada uno de estos elementos podríamos tener una enseñanza, un estudio de cada uno de estos elementos, ¿no? Pero los vemos aquí ahorita para efectos de nuestro estudio, pues simplemente en forma general. Ya ustedes ya los estudiarán ya más detenidamente a detalle. Por lo pronto vean ahí en 2 Corintios 10. Segunda de Corintios 10, en el versículo 3 al 5. Este es un buen texto para concluir esta reflexión acerca de este pasaje, ¿no? Si alguien lo puede leer, por favor, 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios,
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces vean que nuestras armas espirituales pueden resumirse en una palabra: obediencia. Obediencia. La obediencia viene cuando nuestras mentes, es decir, hablando de pensamientos, emociones, sentimientos, deseos, etcétera, están controladas por la obediencia. La obediencia viene cuando nuestras mentes, pensamientos y todo esto están controladas por la verdad de la palabra de Dios. Obedeciendo lo que nos dice Dios en su palabra, entonces podremos permanecer firmes en la fe y así contraatacar todas las tentaciones, ¿verdad?, que este enemigo pone delante de nosotros en cada momento, en cada situación, donde quiera que andamos. Siempre estamos siendo atacados, tentados. Satanás nos pone las cosas muy apetecibles para que caigamos, y es por eso la exhortación tanto de Pedro como de Pablo a que permanezcamos firmes y que tomemos muy en serio a este enemigo, ¿no?, que es Satanás. Entonces vemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Retomando nuestro estudio, el príncipe de este mundo, ya vimos, será echado fuera, ha sido juzgado. Satanás es el príncipe de este mundo, en donde ahí vemos la palabra griega o arjón, es uno que significa uno en posición de poder y autoridad, y donde to cosmón, otra palabra griega, que significa el sistema u orden que está en enemistad con Dios. Entonces vemos aquí, a continuación la perspectiva inmediata de la muerte de Cristo. Ahí en Juan 12:31 que leímos hace un momento se pone de manifiesto cuando dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, por la expresión aquí que la hora ha llegado en los versículos 23 y 27 de este mismo capítulo, también se pone de manifiesto la muerte de Jesús, o en perspectiva la muerte de Jesús. Vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 23 de Juan 12, que dice que Jesús les respondió a sus discípulos, ahí hablando con sus discípulos, diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el versículo 27 les dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, les dice. Y también en primer lugar, bueno, ya bien por la expresión de la hora ha llegado, y también por la referencia a ser glorificado, aquí en el versículo 23, que dice que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el versículo 24, por la ilustración del grano de trigo, donde dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Entonces vemos por la expresión la hora ha llegado, por la referencia a ser glorificado, por la ilustración del grano de trigo, y por ser mencionada diferente su muerte en la cruz, en los versículos 32 y 33 de aquí de Juan 12. En el versículo 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En Juan 14:30 y Juan 16:11, por la virtud de ser parte del discurso de despedida, el cual estaba preparando a los discípulos para su muerte y su retirada. Dice en el versículo 30 de Juan 14, dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en Juan 16:11 dice, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero desde el 8 dice, y cuando él venga, es decir, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y entonces cuando dice en el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces está preparando ahí a sus discípulos para lo que iba a venir, que era su muerte. Entonces vemos aquí que en los contextos de Juan 12:31 y Juan 16:11, las declaraciones ahí de juicio fueron juzgadas, al igual que en el Antiguo Testamento, como un sentido de victoria sobre el enemigo, como un sentido de victoria sobre el enemigo. Entonces hay un comentario final ahí en sus notas, un comentario final que dice que el creyente tiene, número 1, un adversario hostil, Satanás, el diablo, la serpiente. Y número 2, un Salvador que intercede por él, el Señor Jesús. Y número 3, un soberano Dios, quien ya ha tratado con Satanás, tanto en la cruz y en términos de un determinado destino final. Entonces la batalla decisiva en la guerra entre el bien y el mal fue disputada y ganada por Cristo con la crucifixión y la resurrección. Satanás ha sido vencido y aunque continúa luchando desesperadamente, su destino ha sido sellado. Los cristianos entonces tenemos que sentirnos reconfortados, ¿verdad?, al saber que no tenemos por qué ser vencidos en ninguno de nuestros encuentros específicos con Satanás. Tenemos la confianza de que el poder de Dios a través del Espíritu Santo está con nosotros. Dice ahí Pablo en 1 Corintios 10:13, un pasaje muy conocido que siempre lo tomamos, ¿verdad?, para cuando estamos en algún problema, alguna tentación. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces ahí está el Señor, ahí está Dios protegiéndonos. 1 Juan 4:4, recordamos ahí lo que dice Juan, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Sí, ¿verdad? Precioso esto. Entonces vemos que el enemigo no tiene a todas sus tropas operando tampoco. Ahí en el inciso D de sus notas, solo algunos de ellos. Otros, como ya se dijo, ya están encarcelados. Algunos serán confinados al abismo antes del final. Veamos ahí en Lucas 8:26, vamos a leer Lucas 8:26 al 31.
allá atrás. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Entonces vemos aquí a un hombre de la ciudad, ¿verdad?, endemoniado. Muchos demonios dice que habrían entrado en él. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? Y algunos pueden ser librados para llevar a cabo intensas operaciones, así como unos ya están confinados al abismo. Algunos otros pueden ser librados para llevar a cabo intensas operaciones durante el tiempo de la tribulación, como vemos ahí en Apocalipsis 9, 1 al 11. Vamos a leer un versículo cada quien, del 1 al 11, son 11 versículos, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Empezamos con Pedro, así, y termino yo. El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2. 9:2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les pagaron no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando llega al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces sigo yo, ¿verdad? Dice el 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Entonces vean cómo algunos van a ser librados para llevar operaciones durante todo este tiempo de la tribulación, atormentando a esta gente, ¿no? Pero finalmente todos serán echados al lago de fuego, junto con su líder. Vean, inciso E, dice que las tropas del enemigo son mencionadas con diferentes descripciones, como título primario, demonio, muchas referencias en los evangelios, pero con información limitada sobre el Antiguo Testamento. Tenemos en Deuteronomio 32, 17, el Salmo 106 y Segundo de Reyes 17, 17. Veamos aquí Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a
Entonces ahí está una referencia a los demonios y también en el Salmo 106. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y Segundo de Reyes 17:17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Pues ahí vemos algunas referencias aquí en el Antiguo Testamento sobre los demonios. Hay otros nombres y descripciones que se les dan, como en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo se les llama? Espíritus inmundos. En Mateo 12:24. A los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ahí se les describe, se les llama demonios. En Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Ahí, ¿cómo se le denomina? Espíritu inmundo. En Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Ahí se escribe demonio inmundo, ¿no? Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Espíritus malos, ahí se les nombra a estos demonios en Lucas 10:17 y 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces se les llama ahí demonios y también espíritus, ¿no? En Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Ahí, ¿cómo se le nombra? Espíritu de adivinación. Y 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está, espíritus engañadores, ¿no? Y también demonios, doctrinas de demonios. Están varias descripciones que se dan aquí, nombres y descripciones. Inciso F, también vemos que las tropas del enemigo obviamente reconocen a Dios y a sus siervos. Por ejemplo, ahí en Marcos 1:24, versículo 34 también, en el 3:11, 12 y 5:7. Ahí reconocieron a Cristo como Hijo de Dios. Veamos en Marcos 1:23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Reconocieron ahí a Cristo. También en Marcos 3:11 y 12. Y los
También en Marcos 5:7. Clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces vean cómo reconocen a Cristo, ¿no?, como el Hijo de Dios. Hay aquí también algunas obvias implicaciones por el uso de 1 de Juan 4:1 al 4 en una práctica contemporánea. Ahí el contexto del pasaje lidia con falsos maestros. Los demonios lo reconocieron habiendo venido en carne. Ahí 1 de Juan 4:1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, noten ahí esa frase: mayor es el que está en vosotros, ¿no? Dice ahí. Entonces vemos ahí que los cristianos pues debemos estar conscientes, ¿verdad?, de la existencia de demonios y sus enseñanzas falsas, pero no debemos de temer, pues el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad?, nos protege, nos guía a la sana doctrina, pues ilumina nuestra mente. Ya vimos cuál es la forma en que ilumina nuestra mente el Espíritu Santo para entender, asimilar la Escritura, entenderla, y además nos protege en contra de las huestes de Satanás. Entonces, en el inciso 2 vemos que reconocieron también a Pablo y a Silas como siervos de Dios. Ahí en Hechos 16, 17 reconocieron su mensaje. Hechos 16, 16, vamos a leer hasta el 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sí. Entonces vean ahí, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Hijo del Dios Altísimo, y lo reconocen ahí, igual que su mensaje. Este es el único incidente registrado de lo que los demonios pueden haber hecho cuando se enfrentaron a los apóstoles. Número 3, inciso 3, ellos resistieron la amenaza de los exorcistas judíos que intentaban expulsarlos en el nombre de Jesús, y reconocieron a Cristo y a Pablo. En Hechos 19, 13 al 16, ahí noten lo que hicieron a los exorcistas. Vean desde el 11. Desde el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de la manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de Eseba, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo al espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces vean lo que le puede pasar a alguien que osa enfrentar a los demonios, ¿no? Y querer exorcizar a alguien. Cuidado, ¿no?
También ellos creyeron que Dios es uno, en Santiago 2:19, ahí vean su reacción al reconocerlo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Las tropas del enemigo, inciso G, llevan a cabo la estrategia de su líder. ¿Cómo? En primer lugar, vemos que al promover idolatría y falsas religiones. 1 Timoteo 4:1, una exhortación ahí de Pablo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Corintios 10:14. Por tanto, hermanos míos, huid de toda la idolatría. Huid de la idolatría. También promueven la idolatría en el 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces vean, promueven idolatría. En Apocalipsis 9:20. Los hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces vean que los llevan a adorar ídolos y también demonios. En Apocalipsis 2:9 y 3:9, ahí se menciona la sinagoga de Satanás, ¿no? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque hay mentira, ¿no? Hay engaño y en todo eso. En el 3:9 también. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y obviamente también son parte del ocultismo, ¿verdad? Ahí en 2 de Reyes 23-24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá, en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Entonces aquí se observa cómo persiste la ira de Jehová contra Judá. En este pasaje, ahí noten que debido a que Josías mandó celebrar la Pascua, ¿verdad?, según las indicaciones de la ley, quitó los médiums y los espiritistas, los terafines y todas las abominaciones idolátricas de Judá y Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir con las palabras de la ley en el libro de la ley que había sido encontrado. Entonces vemos también que las tropas del enemigo llevan a cabo la estrategia de su líder, también al ejercer su influencia dentro del gobierno humano. En Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces noten ahí que ellos llevan, ¿verdad?, a cabo señales al juntar a los líderes mundiales para esa gran batalla del Armagedón. E inciso 3, también llevan a cabo la estrategia de su líder al atormentar a los humanos con diferentes enfermedades. Vemos aquí que leemos en los evangelios que ellos han sido la causa de enfermedades,
sordera, locura, ataques epilépticos, mutilación voluntaria, violencia, desenfreno, demencia, desnudez. Lucas 13:11 y 13:16. Había aquí una diferencia, vemos aquí una diferencia distintiva entre aquellos que estaban enfermos de manera normal y aquellos enfermos o enfermos a causa del poder demoníaco. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y en el 16... esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, no se le debía desatar esa ligadura en el día de reposo. Sin embargo, pues vemos que la aflicción por parte de Satanás o los demonios solo puede venir si Dios lo permite. Solamente si Dios lo permite, como ya lo hemos visto en Job 1, ¿verdad? Como llegaron ahí, llegó ahí a tentar a Job. Entonces vemos también que en el inciso 4, que esos demonios siguen a su líder al poseer o demonizar a los humanos. Aquí tenemos la definición de esto de demonizar, es posesión demoníaca. Esto significa un demonio residiendo en una persona, ejerciendo control e influencia directos sobre ella, con cierta perturbación o trastorno de la mente o del cuerpo. Esa es la definición de alguien que está poseído por un demonio. La posesión demoníaca debe ser distinguida también de la influencia o la actividad de demonios en relación con la persona. Entonces una cosa es una posesión y otra cosa es que ejerzan influencia sobre la persona. Son dos aspectos diferentes, ¿no? Entonces vemos que las obras del demonio finalmente son del exterior. En la posesión demoníaca es desde dentro. Entonces, de acuerdo a esta definición, un cristiano no puede ser poseído por un demonio, ya que él está siendo habitado por el Espíritu Santo. Sin embargo, un creyente puede ser el objetivo de actividad demoníaca, al grado que pueda parecer posesión demoníaca. Tienen aquí varias terminología que se usa, particularmente significando entró en, o teniendo un demonio, o expulsando, o entró, salió de, etc. Tienen aquí 10 diferentes términos identificados en el texto bíblico. ¿Los tienen ahí en griego? A ver, vamos a leer uno por uno, empezando por Pedro. El primero es daimonizomai, con Z, daimonizomai. Es la transliteración en español de esta palabra griego. No sé por qué se los pusieron ahí en griego, pero bueno, vamos a verlo. Daimonizomai es el primero. El que sigue es katadunasteuo. Se lo escribo mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿O se los dicto? Bueno. A ver, déjenme ver si traigo aquí. Déjenme ver qué horas son, a ver si es la hora del examen ya. A ver, el primero que tienen ahí, dije que es daimoni.
¿Sí se entiende? No, está peor que el griego. El segundo es katadunasteo. Kata. Ok. Luego viene el Serjomai. Y luego viene Ek. Luego viene Epituma O. ¿Sí se ve? Bien. Y luego acá, Ocleo. Ahí está. Bueno, ahí tienen esos terminología que se usa para en varios textos de la Biblia cuando se refieren a que entró, expulsó, entró, salió, etc. Upotazo. ¿No les tapó? Bueno, pues vamos a lo que venimos. Donde nos quedamos, estábamos viendo aquí estos nombres, ¿verdad? Entonces vemos también ahí en sus notas que en el ministerio de Jesús la expulsión de demonios era parte de los milagros que él llevó a cabo al testificar o dar fe de que él era el Mesías. Noten ahí en Mateo 9:32 y 33 cómo sorprendió a la multitud, aun cuando ellos conocían el exorcismo en sus días. Veamos ahí Mateo 9:32 y 33.
A ver si alguien lo puede leer, por favor. Mientras tenían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echó fuera a los demonios. Entonces vean cómo se maravillaban de esto, aunque ellos pues conocían, no era ajeno a estos judíos, ¿no? Noten también ahí en que otros estaban autorizados por él para librar a hombres que habían sido demonizados. A los 70, los vemos ahí en Lucas 10, del 1 al 20, a los 12 en Lucas del 9, del 1 al 10, en Lucas 10, en Lucas 10, ahí manda a estos 70, ¿no? Los manda ahí a predicar el Evangelio, les da autoridad. Estoy buscando a ver dónde dice. Dice en el 9, sanad a los enfermos que en ella haya y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bueno, ahí les da autoridad para sanar enfermos. Bueno, ahí les da esa autoridad, ¿no? Para en el 9:55. En el 19, bueno, tiempo que ya hay de sus serpientes y escorpiones. ¿Perdón? En el 20. 17 al 20 volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. También en Lucas 9, 1 al 10. Ahí en el 10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte de la ciudad. ¿Dónde dice aquí? En el 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, ahí está, y autoridad sobre todos los demonios. Entonces aquí vemos que les da autoridad también a sus discípulos para expulsar demonios. Inciso C, en el ministerio de los apóstoles, la expulsión de los demonios también era parte de lo que es llamado específicamente señal de apóstol, ¿verdad? En el caso de Felipe, ahí en Hechos 8, 5 al 7, entonces los apóstoles habían impuesto las manos sobre él para que ahora fuera un asociado apostólico también. Bueno, y las implicaciones para hoy en día, acerca de este tema, pues el término exorcista nunca fue usado para describir el ministerio de Jesús. La última expulsión que se registra aquí en la Biblia fue en Éfeso, en Hechos 19. Ninguna expulsión es reportada en las epístolas del Nuevo Testamento y el término no es usado en el Evangelio de Juan o en el resto del Nuevo Testamento. Entonces no existe una conexión del demonismo con la inmoralidad y la maldad. Entonces veamos esto del residir de los demonios. Entonces si el vocabulario usa constantemente entró en y expulsando, y si la expulsión de demonios está incluida dentro o está en una asociación cercana con las sanidades de Jesús, como vemos aquí en Mateo 4, 23 al 24, que sanaba endemoniados, epilépticos y paralíticos, todo tipo de enfermedad.
En Marcos 1:34 sanaba a muchos de diferentes enfermedades y expulsaba demonios. En Lucas 7:21 al 22 sanaba a muchos de diferentes enfermedades, aflicciones, espíritus malos. Entonces, la realidad de un moral demoníaco en una persona ha sido claramente comunicado. En Mateo 8:16, ahí vemos que Jesús expulsaba espíritus con la palabra. En Mateo 10:1 y 8, vemos que Jesús dio autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. En Lucas 4:41, ahí los demonios salían y gritaban, tú eres hijo de Dios. En Lucas 22:3, Satanás ahí entró en Judas, y también los endemoniados, así como los enfermos, se reconocen por ser diferentes a lo normal. En Mateo 9:32 y 33, vemos que después de la expulsión del demonio, el mudo habló. En Mateo 12:22, Jesús ahí sanó a un endemoniado, ciego y mudo, de manera que ciego y mudo, después veía y oía. En Mateo 8:28-34, vemos que los dos gadarenos, excesivamente violentos, salían, ¿verdad?, de los sepulcros, feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Vemos también en Marcos 5:1 al 5, y versículos 15 y 19, el hombre gadareno daba voces y se hería con piedras, y luego estaba sentado en su juicio cabal. En Lucas 8:27 vemos que una legión, porque eran muchos demonios que habían entrado en él, ¿no? Según el versículo 30, estaba sin ropa, viviendo entre tumbas, rompía cadenas, era conducido por el demonio, impelido por el demonio al desierto, endemoniado. En Mateo 17:15 al 20 vemos las convulsiones epilépticas que son atribuidas a demonios, causando que la víctima cayera al fuego y al agua. Cuando el demonio salía, el enfermo sanaba. En Lucas 9:39, el 42, también causaba que gritara. Ahí notamos la última convulsión antes de salir. El demonio le sacudió con violencia. En Marcos 9:17 al 29 vemos que el demonio enmudecía el cuerpo y buscaba matarlo. En Marcos 1:23, un hombre con espíritu inmundo llevó al hombre a la sinagoga y después de convulsionarse gritó y el demonio salió de él. Entonces, aparte de todo eso y mencionado el relato de Legión y la declaración de María Magdalena en Lucas 8:27, donde se mencionan muchos demonios, en Lucas 8:2, 7 demonios salieron de María Magdalena ahí. Entonces vemos que pueden ocurrir muchas posesiones, ¿verdad?, al mismo tiempo. Lucas 8:30, pero más aún, dadas las descripciones anteriores, Satanás, sus demonios, vemos que controlan la voluntad del individuo, controlan sus cuerdas bucales, causan que se autolastime, causan epiléptica, causa también que se autolastime, epilepsia también, los aflige con una condición miserable, les imparte una fuerza sobrenatural, sobrehumana, busca matar a su víctima accidentalmente o por su propia mano y tener acceso a ciertos corazones para robar la semilla, como vemos en Mateo 13, en la parábola del sembrador, versículo 19. También hacen sus falsificaciones,
En Mateo 13, del 24 al 30, vemos ahí el trigo y la cizaña. Finalmente, los vemos establecer una base a través de los errores humanos. En Efesios 4, 27, donde dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, aquí vemos varias citas, ¿verdad?, donde se menciona todo esto. Ustedes las pueden checar ahí en su estudio.